Buenas noches, ¿podemos comenzar? Ok, perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches. Empezamos cuando usted diga. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos a este interesante taller que nos tocó compartir el día de hoy, que se trata sobre el juicio oral en Bolivia. Contamos con la presencia del doctor Marco Antonio Reyes Gutiérrez. Este curso dictado por GH Consultores. Voy a permitirme, por favor, leer un poquito sobre el currículum del doctor. Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales en Universidad Mayor Real y Pontífica de San Francisco Javier de Chuquisaca. Magíster en Derecho Procesal Civil, Universidad Andina Simón Bolívar. Especialidad en Análisis Jurídico de Contratos, Universidad Andina Simón Bolívar. Especialidad en Derecho Laboral, Seguridad Social y Recursos Humanos, Edulex Consultores. Diplomado en Derecho Constitucional, Universidad del Valle. Diplomado en Ciencias Penales, Universidad del Valle. Continuamos ahorita, por favor. Diplomado en Educación Superior, Universidad Mayor Real y Pontífica, San Francisco Javier de Chuquisaca. Cursante en el programa Doctorado en Derecho con mención en Pluralismo. Perdón, un ratito, tenemos un poquito de falla. Jurídico en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Un poquito de su actividad académica para poder conocerlo mejor. Coordinador del programa de maestría en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Docente de posgrado en el programa de maestría en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil y el programa de diplomado en Derecho Procesal Civil. También en nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Docente de posgrado en los programas de diplomado en Derecho Procesal Civil y Juicio Oral en Proceso Civil, Universidad NUR. Docente de posgrado en los programas de diplomado en Derecho Procesal Civil, Código de Familia y Proceso Familiar y Ley del Notariado y su Derecho Reglamentario, Universidad Nacional Ecológica. Docente de pregrado en las materias Derecho Civil 2, 3, 4 y 5, Derecho Procesal Civil, Práctica Forense Civil y Derecho de Familia y del Menor, Universidad NUR. Bueno, podemos seguir extendiéndonos un poquito más con el currículum del doctor, pero ya empezamos un poquito tarde. Los dejamos en muy buenas manos de parte de GH Consultores. Doctor, esta sala es para usted y para todos los participantes. Espero poder disfrutar de esta interesante disertación. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los participantes. Tengan todos muy buenas noches. Número 2, saludar pues a los organizadores, a GH Consultores y Asociados. Y bueno, empezaremos en materia porque como dicen, tenemos un poquito de retraso en el inicio, que bueno, vamos a tratar de solventar, tratando de dar nuestra mejor exposición posible. Bien, entraremos en materia. ¿De qué vamos a hablar en este conversatorio? Hoy nosotros vamos a hablar sobre lo que es el proceso civil en Bolivia. Lo que quiere decir que tenemos un nuevo Código Procesal Civil, el mismo, ¿no es cierto?, que ha sido puesto en vigencia bueno, técnicamente es de 19 de noviembre de 2013, la ley 439, pero ha sido publicada, ¿no es cierto?, un 24 de noviembre de 2013, la cual le ha establecido una vigencia anticipada, y finalmente nos encontramos pues con una vigencia plena a partir de febrero del año 2016. Del 2016 al 2021, pues prácticamente ya son 5 años en aplicación de nuestro nuevo Código Procesal Civil. ¿Sigue siendo nuevo Código Procesal Civil? Por supuesto que sigue siendo nuevo Código Procesal Civil porque todos estamos aprendiendo, ¿no? Tanto quien habla, como los jueces, como los abogados que están litigando diariamente en el ámbito civil, todos nos encontramos aprendiendo a cómo utilizar y cómo emplear este nuevo Código Procesal Civil, que yo me animaría incluso que ya hay muchas cuestiones que podríamos incluso contribuir, ¿no es cierto?, para que sean introducidas para una mejor aplicación, ¿no? Todo esto producto, por supuesto, de su puesta en marcha en aplicación. Mientras tanto, si está solamente como un proyecto, pues no podríamos estar hablando de encontrar defectos, contradicciones, obscuridades, algunos ejercicios que no están contemplados en el procedimiento, pero que se dan en las audiencias, por ejemplo, el fenómeno de la réplica y la dúplica, que es algo muy, muy cotidiano y que se presenta prácticamente en varios juzgados de nuestra ciudad.
Bien, vamos a empezar a desarrollar algunos conceptos que son muy importantes. El primer concepto que vamos a hablar es el derecho procesal civil. ¿Qué es el derecho procesal civil? Ya sabemos que es la rama o la ciencia jurídica que se encarga de estudiar la actividad jurisdiccional por parte del Estado y la intervención de todos los sujetos en este proceso o en este esquema denominado proceso. Por eso es que esto forma parte del derecho público y no así forma parte del derecho privado como lo que es el derecho civil, ¿no? El derecho procesal civil forma parte del derecho público porque es el Estado el que tiene como principal obligación, pues una de las tantas, por cierto, pues el administrar justicia para sus conciudadanos. Ahora, esta administración de justicia, por supuesto, pues que es gratuita, ¿no? Tenemos principios, por ejemplo, que están ahí reflejados tanto en la Constitución Política del Estado como en el nuevo Código Procesal Civil, el cual establece, pues, por ejemplo, uno de los más importantes, el tema de la igualdad, el tema de, por ejemplo, la publicidad, el tema de la gratuidad, ¿no? Bien, entonces, eso es el derecho procesal civil, es una rama autónoma, es una rama independiente y ojo, no es solamente una norma que se encarga de materializar aquello que está establecido en la norma sustantiva. Bueno, muchos dicen eso, ¿no? Que solamente somos un mecanismo de materialización. Nosotros los procesalistas somos enemigos de esa definición, habida cuenta que consideramos a nuestra rama una rama total y completamente autónoma, independiente y con muchos institutos. Bien, vamos más allá. Vamos a ver qué es el proceso, ¿no? Ya tenemos el derecho procesal civil, vamos con lo que es el proceso. ¿Qué es el proceso? El proceso es aquel conjunto de actos jurídicos los cuales se están ordenados en forma cronológica, sistematizada, ordenada, lo que quiere decir que la parte se somete a toda esa ritualidad con la finalidad de obtener un resultado a satisfacción. Sí, por supuesto, no estamos diciendo que la parte que vaya al proceso va a ganar el proceso. Evidentemente, por lo general, ¿no es cierto? Hay una parte victoriosa y hay una parte, pues, perdidosa. Entonces, técnicamente, ¿dónde está la satisfacción? En que la parte se siente, por lo menos ya de cierta manera confortada en que esto haya sido visto, ¿no es cierto?, por el órgano jurisdiccional ante una autoridad competente, la cual tiene mucha capacidad para administrar justicia, ¿no es cierto?, y que finalmente se hubiese aplicado pues lo que en derecho corresponde para la controversia, ¿no? Muy bien, entonces repetimos, ¿qué es el proceso? Conjunto de actos jurídicos de realización ordenada, sistematizada, cronológica, los mismos que van con la finalidad de obtener una satisfacción de la parte con poner fin a la controversia. Y ojo, en aplicación del principio rector de preclusión, no se nos permite el retrotraernos a una etapa anterior. Bien, ya tenemos derecho procesal civil, ya tenemos lo que es proceso, hablaremos de lo que es la acción. ¿Qué es la acción? Hoy día estábamos viendo precisamente con nuestros estudiantes de pregrado qué es la acción. Leíamos un poquito el libro de Ramiro Arciénega, Instituciones del Código Procesal Civil. Leíamos para ellos, nos encanta leer un poquito. No vayan a pensar que nos ponemos a leer todo el libro, sacamos algunos conceptos para que ellos puedan ver, ¿no es cierto?, analizar y comparar. Permítanme un segundito, tenemos en sala de espera a 2 personas. No sé si me pueden ayudar admitiendo porque me sale a mí nomás para que los admita. Bien, entonces, ¿qué será la acción? La acción es la potestad que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la tutela, la defensa o la convalidación de un supuesto derecho. Es ir al órgano judicial a poner en discusión tu derecho. Así de simple. Eso es la acción, ¿no? Estos conceptos son importantes porque más adelante vamos a hablar de algunas cuestiones que ustedes no pueden perderse. Por eso es que estamos, si ustedes quieren, repasando estos conceptos. Del de ahí, del por qué se pone pues en la suma o síntesis, por ejemplo, acción de amparo, ¿no? Del de ahí, del por qué se pone acción de divorcio o acción ejecutiva. Sí, algunos colocan acción, otros colocan demanda, pues prácticamente es una especie de sinónimo, pero no es un sinónimo en sí, ¿no? Cuando hablamos de la palabra acción, ya saben, estamos acudiendo al órgano judicial. Muy bien. Otro concepto que es muy importante también tenerlo es el concepto de pretensión. ¿Qué es la pretensión? La pretensión es aquella autoatribución que se hace una persona de ser titular de un supuesto derecho. Muy bien. Entonces, la autoatribución es aquello que yo creo, o perdón, la pretensión es aquella autoatribución de aquel derecho que yo creo que me pertenece y que es mío. Y ojo, esto termina siendo el objeto del proceso. La pretensión se convierte en el objeto del proceso.
Ahora, hay algunos autores que señalan lo siguiente, ¿no? Es decir, antes se decía, por ejemplo, que la acción nacía con la demanda y la acción se extinguía con la sentencia, ¿no? Cuando termina el proceso. Ahora, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos lo siguiente, que la acción nace y se extingue con la demanda. ¿Y qué es lo que queda para el resto del proceso? Para el resto del proceso queda la pretensión, ¿no? Por eso se establece que el nuevo proceso civil es un proceso total y completamente pretensionista. Muy bien, ahora vámonos en términos claros. A ver, ¿qué sería la pretensión? Digamos que yo soy un poseedor que está en posesión de un bien inmueble por más de 10 años. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, si voy a formalizar esto, ¿no es cierto? Ojalá, lo que pasa es que lamentablemente pues las personas son muy informales, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a formalizar esto, vamos a iniciar un proceso de usucapión o prescripción adquisitiva, la extraordinaria o decenal, como ustedes quieran llamarla, porque en realidad es un poseedor pues de mala, ¿no? Muy bien, entonces, cuando nosotros planteamos ese proceso, cuando yo poseedor voy a plantear esa demanda, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es mi pretensión? Mi pretensión, estoy diciendo yo lo siguiente, yo estoy aquí más de 10 años y por lo tanto esto tiene que ser mío, ¿no? Esa es mi pretensión y en eso se traduce lo que sería el objeto del proceso, ¿correcto? Muy bien, tenemos acción, tenemos pretensión. ¿Qué pasa con la demanda? No vamos a dar la definición típica, normal de lo que es la demanda. Bueno, sí, ya la podemos dar, ¿no? La demanda es el acto procesal más importante dentro del proceso, es el acto percutor, es decir, es que el que inaugura, ¿no es cierto?, la iniciación del proceso, lo que quiere decir que sin demanda, pues no hay proceso. Según Gonzalo Castellanos Trigo, dice, ¿no es cierto?, que la demanda técnicamente es un acto procesal muy complejo para el abogado, muy complicado, lo que quiere decir que se puede tomar a veces semanas, se puede tomar a veces meses en la elaboración de esa demanda. ¿Y por qué es tan importante la demanda? La demanda es muy importante porque se supone que vamos a delimitar los poderes de la autoridad jurisdiccional. En aplicación del principio de congruencia, ¿no es cierto?, se supone que la resolución final tiene que salir en base a lo que hemos establecido en los actos de postulación, ¿no? Es decir, mi demanda, la contestación, la reconvención establecen pues límites y lineamientos para que la autoridad jurisdiccional no vaya a fallar más allá de lo solicitado. Porque, por ejemplo, si el juez falla dándome algo que yo no le he pedido, ¿no es cierto? Ese es un extra petitium, ¿no? Nos está dando algo extra que nadie ha solicitado. Ahora, por ejemplo, si el juez falla más allá de lo que yo le he solicitado, bueno, ahí estamos distintos, no es un extra petitium, es un ultra petitium, lo que quiere decir que nos ha otorgado más allá de lo que hemos pedido, ¿no? Muy bien, vamos para adelante. Decíamos un conceptito simple y sencillo de la demanda que es un poco más funcional que el término jurídico que acabamos de dar o teórico doctrinal, como quieren ustedes llamarlo. La demanda es el acto procesal que te permite materializar tu acción y que conlleva tu pretensión, ¿no? Así de simple y sencillo, ahí se entrelazan todos los conceptos. ¿Por qué tenemos que aprender qué es la pretensión? Nada, vámonos a analizar directamente el artículo 365 en su parágrafo tercero del nuevo Código Procesal Civil. ¿Qué dice? Estamos hablando de la inasistencia a la audiencia preliminar. Si la parte demandante, sobre todo, no asiste a la audiencia preliminar y no justifica en los próximos 3 días cuál ha sido su fuerza mayor de impedimento, pues ya está fregado, ¿no? Se considera directamente un desistimiento de la pretensión, lo que quiere decir que la persona prácticamente ha perdido toda posibilidad dentro del proceso porque es como si él hubiese realizado un desistimiento del derecho, ¿no? ¿Qué pasa si es el demandado? Bueno, para el demandado va en esa misma línea, ¿no es cierto? Igual señala que en los próximos 3 días, si no justifica, el juez va a fijar nuevo día y hora de audiencia, donde técnicamente lo que va a hacer es dictar una sentencia en su contra. Pero hay un detalle, hay un pero, ¿no? Siempre y cuando no se demuestre lo contrario. Dice, ¿no? Entonces, eso nos llena de dudas porque, ¿qué quiere decir? No es que el juez va a instalar y va a dictar sentencia. ¿Qué quiere decir? Que si hay medios probatorios por producir, se van a producir y luego el juez dicta sentencia. ¿Y qué tal si vamos a producir los medios probatorios
y aparece la parte demandada que no ha justificado inasistencia, tiene derecho a defensa, tiene derecho a hacer preguntas, cuestionantes e interrogantes que están ahí en el limbo, ¿no? ¿Por qué? Porque el procedimiento no dice absolutamente nada. El procedimiento solamente dice que ante la inasistencia de la parte demandada que no justifica dentro de los 3 días, el juez tiene que fijar audiencia, ¿no es cierto?, para dictar sentencia en su contra, porque se va a creer que todo es cierto, siempre y cuando no se demuestre lo contrario. Y ahí está esa bisagra que nos deja y nos llena de interrogantes en qué podría pasar o qué no podría pasar. Bien, vamos más adelante. Vamos a repasar un poquito conceptos de jurisdicción, así simple y sencillo, ¿no es cierto? La jurisdicción, es decir, es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia, lo hace mediante su órgano jurisdiccional a través de las autoridades que han sido legítimamente posesionadas. Muy bien, ya está, ya tenemos qué es jurisdicción. Vamos a ver qué es la competencia. Cuando nosotros hablamos de la competencia, estamos hablando de aquellos aspectos que dan esa aptitud a una determinada autoridad jurisdiccional para conocer un proceso de forma específica, ¿no? Cerrando la competencia a todos los demás. Ahí sí tenemos novedades, por supuesto que tenemos novedades. Recordaremos, por favor, a ver, por ejemplo, que el antiguo Código de Procedimiento Civil establecía 5 criterios de competencia y eran pues los que motivaban la creación de los juzgados de partido por un lado y los juzgados de instrucción por otro lado, de los procesos ordinarios de competencia del juez de partido y de los procesos, bueno, no eran extraordinarios, los sumarios, que eran de competencia de los jueces de instrucción. Bien, ¿cuáles serán esos 5 criterios de competencia? Estamos hablando de lo que es la materia, el territorio, la naturaleza, la cuantía y la calidad de las partes. Viene el nuevo Código Procesal Civil y cambia todo esto y dice, señores, ya no son 5 los criterios de competencia, solamente son 2, ¿no? Y es más, el código dice que son 2, pero la doctrina reconoce la existencia de 3 criterios de competencia. ¿Cuáles son? Estamos hablando, por un lado, de la materia, no hay dónde perderse, ¿no? Tenemos materia civil, tenemos materia familiar, tenemos materia, qué sé yo, agroambiental, penal, niño, niña, adolescente, laboral. No, no hay dónde perderse. Lo que sí está muy interesante comentarles, sí, por supuesto, que, por ejemplo, ahora un juez en materia familiar puede estar hablando posiblemente de una nulidad de contrato, ¿no? Puede estar conociendo en su despacho como un proceso una nulidad de contrato. ¿Y cómo así? Pues sí, es que lo que pasa es que ya tienen más atribuciones, ¿no es cierto? ¿Y de qué contrato estamos hablando? Estamos hablando pues de un acuerdo previo regulador que posiblemente no ha respetado, ¿no es cierto?, lo que sería pues la comunidad de gananciales. Uno diría, ay, eso no es competencia de un juez en materia civil porque estamos hablando de un contrato. Pues sí, así era antes, ¿no? Pero hoy en día ya como se está dando esa bifurcación, esa separación del área procedimental en materia familiar, como en las otras áreas también, pues técnicamente nos encontramos que el juez en materia familiar ya tiene competencia para ello, ¿no? Tenemos, tenemos muchos ejemplos al respecto. Fíjense, hemos tenido conocimiento de un proceso, bueno, el proceso era algo así como nulidad de contrato. Este proceso ha sido de conocimiento de un juez en materia civil y comercial. A la hora de la hora, cuando apelan y qué sé yo, el abogado se da cuenta de que el terreno en cuestión sobre la compra-venta pues estaba ubicado dentro del ámbito del área agroambiental, dentro del área rural, no dentro del área urbana, y por lo tanto esto era competencia de un juez en materia agroambiental, ¿no? Es ahí que llegan a anular todo el proceso porque definitivamente el proceso debió ser de conocimiento de un juez agroambiental por la ubicación del terreno, ha habido cuenta que se hablaba de una nulidad o anulabilidad de un contrato de compra-venta de un terreno que se encontraba en área, pues les reitero, rural. Entonces, como verán, prácticamente ya cada materia se lleva a su ladito, ¿no es cierto?, sus propios procesos. Bien, eso con la materia. Sí, ¿qué pasa con el territorio? Para el tema de la competencia en razón al territorio, bueno, mucho dependerá, pues, ¿no? Las reglas de competencia y los criterios de competencia los van a encontrar en el artículo 11, el artículo 12 del nuevo Código Procesal Civil, y ahí van a encontrar algunos atisbos, ¿no es cierto?, sobre quién sería competente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del artículo 12 del Código Procesal Civil, hay algunas cuestiones que las tenemos que analizar, ¿no? Es importante que nosotros podamos interpretar de buena forma
nuestro código. Es que si no sabemos algunos conceptos, vamos a hacer una pésima interpretación de nuestro nuevo Código Procesal Civil. Por ello, la importancia del por qué estamos repasando estas cositas antes de entrar al juicio oral. Bien, por ejemplo, hablamos de las reglas de competencia. Fíjense este enunciado, ¿no? El proceso civil se observarán las siguientes reglas de competencia. 1. En las demandas con pretensiones reales o mixtas sobre bienes en general será competente. ¿Qué es eso de demandas con pretensiones reales o mixtas? ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien nos puede traducir al español? Sí, lo vamos a traducir al español. Para ello vamos a compartir un segundito la pizarra. Vamos a ver. Oh, sí. Comenzar transmisión. Denme unos segunditos. Enseguida les va a aparecer la pizarra en pantalla. Y si no aparece, pues repetimos la operación y técnicamente tendría que aparecer. Sí, tenemos esto por acá. Aquí está la pizarra. Muy bien. Todo está funcionando de maravilla. ¿Qué es una pretensión? Fíjense, ya hemos aprendido qué es la pretensión. Por lo menos ya comprendemos eso. Les reitero, la lectura del artículo 12 en su numeral 1 dice: en las demandas con pretensiones reales o mixtas sobre bienes en general será competente, ¿no? Ya sabemos que es una pretensión, así que fantástico. Vamos a admitir a alguien que está por allá queriendo entrar. Ok. Bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de pretensiones de carácter real, personal y mixta. ¿Qué es eso? Generalmente cuando encontramos nosotros definiciones del proceso ordinario, vamos a encontrar algo que dice más o menos así, ¿no? En el proceso ordinario se ven todas aquellas acciones de carácter personal, real o mixta. ¿Qué es eso? Otra vez estamos con los mismos términos, ¿no? Lo que quiere decir que estamos en duda de saber qué cosa es. Esto no es ni más ni menos que el mundo de las obligaciones, ¿no? En el mundo de las obligaciones, una principal clasificación que vamos a encontrar es aquella que dice obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Qué importante es la materia de Civil 3, ¿ah? Que, bueno, es el libro tercero que compone de lo que es Civil 3 y Civil 4 en el pensum. Bien, ahora, ¿qué es una obligación? No nos olvidemos que cuando nosotros hablamos de una obligación, estamos hablando de aquella relación jurídica que existe entre una persona denominada acreedor, quien tiene el poder de constreñir, ¿no es cierto?, a otra persona denominada el deudor, el cumplimiento de una prestación, ¿no? Que puede ser de carácter positivo, dar a hacer, o puede ser de carácter negativo, un no hacer. Muy bien. Ojo, cuando nosotros hablamos de obligaciones, cuando hablamos de acreedor, cuando hablamos de deudor, no necesariamente estamos hablando de dinero. El dinero es un bien, ¿no? De tantos bienes que existen. Entonces, estamos hablando de obligaciones en general, no siempre es dinero. Ahora, las obligaciones de dar son de carácter real. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando que si son tangibles, si son materiales o inmateriales, no. Son de carácter real porque estamos hablando en sí de lo que son pues los derechos reales, ¿no? Aquel poder jurídico que ejerce una persona sobre un determinado bien y la relación que existe con el resto de las personas que no son titulares de ese bien, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿de qué puedo estar hablando? Yo puedo estar hablando, pues técnicamente, esto tiene mucha relación con el objeto del contrato. Y lo vamos a graficar para que les quede claro, porque es importante que nosotros manejemos pues de forma adecuada todos estos conceptos. Fíjense, vamos a dibujar aquí lo siguiente. Aquí está el propietario vendedor, aquí está el comprador. ¿Qué va a comprar? Va a comprar una casa. Muy bien, ¿mediante qué? Mediante la celebración de un contrato de compra-venta. Ok, la primera pregunta es, ¿cuál es el objeto del contrato? ¿No? ¿Cuál será el objeto del contrato en esa compra-venta? Todo el mundo o muchos responden, de repente no todos, pero la mayoría van a decir la casa. No, la casa no es el objeto del contrato. El objeto del contrato en sí es la transferencia del derecho propietario que tiene este señor a este. Ese es el objeto del contrato, ¿no? ¿A qué nos referimos con transferencia del derecho propietario? Que el propietario vendedor va a pasar eso al comprador, lo que quiere decir que él va a tener como derecho propietario el usar, gozar, disfrutar y disponer. Todas las prerrogativas que le da la ley, el derecho real por excelencia, el derecho de propiedad. Ok, perfecto. ¿Qué diablos es la casa? La casa es la cosa, ¿no?
La casa es la cosa. Es que con los contratos tenemos el vendetio rei, el vendetio domini y el vendetio spei, ¿no? Se da la transferencia y enajenación de cosas. Ahí está la casa, sería la cosa. Será la enajenación y la transferencia de derechos, el vendetio dominis, ¿no? Y se da la transferencia y enajenación de la esperanza, el vendetio spei, ¿no? ¿Y por qué la esperanza? Claro, hay contratos con esperanza, ¿no es cierto? Cuando ustedes compran un boleto de lotería, ¿qué están comprando? Esperanza, ¿no? De sacarse la lotería. Muy bien. Digamos que no es un contrato de compra-venta y es un contrato de arrendamiento. ¿Cuál será el objeto del contrato? Bueno, si estamos hablando de un arrendamiento, pues el objeto del contrato será ceder provisionalmente solo el usar y solo el gozar de ese bien inmueble. Si voy a hablar de un contrato de anticrético, el objeto del contrato será provisionalmente ceder el usar, el gozar y el disfrutar. No así el disponer, porque eso ya tendría que ver con un derecho propietario y no estamos cediendo el derecho propietario. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son aquellas obligaciones de carácter real? Las de dar. ¿Por qué las obligaciones de dar tienen connotación de carácter real? Porque estamos hablando de bienes, ya sea que los vas a enajenar o ya sea que los vas a ceder provisionalmente. Por eso las obligaciones de dar tienen connotación de ser real. Vamos con la segunda, las obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer tienen connotación de carácter personal. O sea que esto no se trata de dar y entregar cosas o bienes, ¿no? Aquí de lo que se trata es que nosotros vamos a dar algo como personas que lo tenemos que ejecutar por nosotros mismos, ¿no? ¿A qué me refiero? A nosotros. Nosotros somos abogados. Por ahí dicen, abogados somos todos, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros somos abogados. Cuando viene un cliente y nos contrata, ¿no es cierto? ¿Qué está contratando? Prácticamente es una obligación de dar, es una obligación de hacer, es una obligación de no hacer. Es una obligación de hacer, porque nosotros como abogados prestamos servicios jurídicos, lo que quiere decir que nuestra obligación es de carácter personal, ¿no? Muy bien. ¿Y dónde encontramos una obligación mixta? ¿Cuáles son las mixtas? Las mixtas son cuando están, pues, dos o más de estas. Puede estar la de dar con no hacer, de repente, quién sabe, está la de dar con hacer y viceversa, ¿no? Cuando es una obligación mixta, cuando es de carácter real y de carácter personal, a eso se llama una obligación de carácter mixto. Ejemplo, ya, muy bien, voy a contratar una señorita que por internet ha ofrecido vender chocolatitos, o mejor dicho, frutillas bañadas en chocolate con un pequeño arreglito en canastita y para dar un obsequio a una hermosa dama. Muy bien, perfecto. ¿Qué estoy contratando? ¿Qué obligación hay? Hay una obligación de dar, hay una obligación de hacer, hay una obligación de no hacer. Tenemos una obligación de dar y hacer. ¿Por qué? Porque ella me va a dar a mí un producto, ¿no? Me va a dar el producto terminado, que son esas frutillitas bañadas en chocolate con una canastita, un arreglito muy bonito para regalar, ¿no? ¿Y dónde está el de hacer? Que ella en sí, su talento, ¿no es cierto?, es bañar a la frutilla con chocolate y hacer el arreglo para entregármelo a mí. Entonces, eso es una obligación mixta, ¿correcto? Muy bien. Aquí ya tenemos real, personal y mixta. Acabaremos con la de no hacer para no dejarlo incompleto. Bueno, las obligaciones de no hacer son de carácter negativo. Ejemplo, digamos que me contratan a mí como docente de planta en la Universidad NUR, por decir un nombre, ¿no? Entonces, seguramente en mi contrato, ¿no es cierto?, va a haber una cláusula de exclusividad donde se va a establecer que yo no puedo trabajar en ninguna otra universidad. Esa es una obligación de no hacer, ¿no? Queremos ver en materia, no sé, judicial, una obligación de no hacer, un proceso donde el juez te condene a un no hacer. Tenemos, por ejemplo, un interdicto, un proceso extraordinario de conservar o retener la posesión. Se supone que hay una persona que está perturbando mi posesión constantemente, me molesta, me agrede, me tira piedras, viene, me amenaza, quiere sacarme porque dice que es el dueño, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a plantear un proceso extraordinario, de esos que van en defensa de la posesión. Hablamos del interdicto de conservar o mantener la posesión. El juez, cuando saque su resolución final, ¿qué va a decir? Cese. Cese de esas acciones de hecho y por favor, si usted dice que es dueño, pues presente un proceso como la gente, ¿no es cierto? Haga uso de una vía de derecho. Otra resolución judicial que establezca un no hacer, la acción negatoria. La acción negatoria, que es uno de los medios y mecanismos que va en defensa del derecho propietario, pues también va a establecer en sentencia un no hacer.
Se supone que yo soy titular, yo soy el que ostenta el derecho propietario, por decir, de esta casa, y hay otra persona que pretende algún derecho propietario también sobre el bien que yo tengo. Entonces, ahí está la acción negatoria, que técnicamente es como el interdicto de retener o conservar la posesión. Muy bien, ¿por qué es importante saber dar, hacer y no hacer? ¿Qué significa, no es cierto? Porque de aquí viene real, personal o mixta. Ahora sí, podemos leer y podemos entender mejor. Ya sabemos qué es pretensión, ya sabemos qué es real, personal y mixta. Entonces, cuando yo leo el artículo 12 y dice, en las demandas con pretensiones reales o mixtas sobre bienes en general será competente, hablando sobre el territorio. Ojo, la autoridad judicial del lugar donde estuviese situado el bien litigioso o el domicilio de la parte demandada o a elección de la parte demandada, o donde está el bien o donde vive el demandado o donde yo quiera de una de esas dos partes. Si los bienes fueren varios y estuvieran situados en lugares diferentes, el de aquellos donde se encontrare cualquiera de ellos. Bueno, lo que quiere decir que si hay un bien en La Paz, hay otro en Santa Cruz, yo puedo demandar si quiero en Santa Cruz, si quiero en La Paz. Si un inmueble abarcare dos o más jurisdicciones en la que la parte demandante eligiere, es que hay algunos bienes que están justo situados en el límite de dos departamentos, por decir algo, entre Cochabamba y Santa Cruz, bueno, si pertenece a ambos de alguna manera, pues puedo demandar en cualquiera de los dos. Dos, en las demandas con pretensiones personales, ojo, estamos hablando solo de obligaciones de hacer, aquellas que comprometemos nosotros como abogados, por ejemplo, ¿no? Será competente, inciso A, la autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada, siempre se da por temas de derecho a la defensa, debido proceso, las mayores oportunidades y garantías al demandado. B, del lugar donde deba cumplirse la obligación o donde fue suscrito el contrato a elección del demandante, ¿no? O lo hacemos donde estaba establecido la firma del contrato o donde supuestamente el mismo tenía que materializarse. Y C, en caso de contratos por medio electrónico, será competente la autoridad judicial pactada en el contrato. Bien, y no nos interesa mucho el numeral 3 porque en realidad ese ya habla de lo que sería, pues, el derecho sucesorio o procesos voluntarios, los cuales no los vamos a ver, por supuesto, hoy. Bien, ya tenemos un buen avance, ya sabemos lo que es derecho procesal civil, ya sabemos lo que es proceso, ya sabemos lo que es la acción, ya sabemos lo que es la pretensión, ya sabemos lo que es, por ejemplo, la jurisdicción, bueno, ya la sabíamos, la competencia ya la sabíamos, ojo, los criterios de competencia decíamos que solamente hay dos, hablando de la materia y el territorio, y la doctrina reconoce un tercer criterio de competencia, que es aquella funcional o jerárquica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay procesos que yo los tengo que presentar pues a nivel de jerarquía de un juez, ¿no? En nuestra área, pues un juez público en materia civil y comercial. Hay otros procesos que por jerarquía y naturaleza jurídica yo tengo que presentarlo directamente a los vocales. ¿Qué tipo de proceso será? Un proceso que yo tenga contra persona pública, contra el Estado, ¿no? No puede ir o no es de competencia de un juez en materia civil y comercial. Esto necesariamente tiene que ir a un proceso contencioso administrativo, ¿no? Y dependiendo qué tanta presencia tenga esa persona pública a nivel nacional, por decir algo, si es el gobierno municipal con el que yo tengo el problema, pues los vocales son los competentes. Si estamos hablando de que es con un ministerio y obviamente los ministerios tienen presencia a nivel nacional, pues no son los vocales del Tribunal Departamental de Justicia los competentes, sino más bien los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tercer criterio, que tiene que ver con la jerarquía, ¿no es cierto?, de funcional de nuestras autoridades jurisdiccionales para saber qué juez o autoridad jurisdiccional es competente para conocer pues nuestro proceso. Bien, hasta ahí tenemos desarrollada exitosamente la primera parte. Vamos a entrar ahora sí, yo estoy seguro que todos quieren entrar a ver ya de una vez cómo es el juicio oral en Bolivia. Vamos a hacer algunas consideraciones preliminares. Ojo, estamos hablando del proceso ordinario. El proceso ordinario ha sido denominado por Gonzalo Castellanos Trigo el proceso estrella en el nuevo Código Procesal Civil. Es más, en mi criterio, el proceso ordinario inclusive ha sido pues el que ha absorbido lo que antes era el proceso sumarísimo y lo que antes era el proceso sumario. Algunos autores, como Ramiro Arciénega, señalan que los procesos sumarios son hoy los procesos extraordinarios. Bueno, lamentablemente yo no comparto ese criterio.
a raíz de que en realidad, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿No? Se han eliminado los criterios de competencia, por lo tanto, ha desaparecido el juez de instrucción y solamente hay un solo juez que tiene el grado de juez de partido y que se llama el juez público en materia civil y comercial. Lo que quiere decir que todos aquellos procesos que eran de competencia de un juez de instrucción en un proceso sumario, pues ahora todos son de competencia del único juez que existe bajo la nomenclatura de un proceso ordinario. Es que el proceso ordinario es el proceso más completo. El proceso ordinario es el proceso más extenso. Fíjense, tenemos que ubicarlo también donde está el proceso ordinario. Lo vamos a hacer lo más rápido posible para no perder mucho tiempo. De todas formas, comunicarles, colegas, que conmigo vamos a tener el desarrollo de este taller hoy. Mañana van a estar con mi colega, el doctor, ¿qué se llama mi colega? Me he olvidado, mi alumno. Lara, Andresito, sí, mil disculpas, qué falta de respeto. Andrés va a estar el día de mañana, ¿no es cierto? Van a analizar con él el tema de las diligencias preparatorias, el reconocimiento de firmas y rúbricas en especial, ¿no? Y conmigo retomamos pues directamente el día jueves, ¿sí? Hoy día, ¿cómo estamos? Viernes. El día viernes retomamos conmigo lo que sería pues la continuidad de lo que es el juicio oral, así que no se preocupen, tenemos 2 días para hablar de todo esto. Bien, les decía, tenemos que hablar un poquito sobre la clasificación de procesos y es también algo muy necesario. Tenemos el nuevo Código Procesal Civil, que por cierto es un código muy fácil, muy sencillo. Hay comentarios por ahí de algunos colegas que dicen, no, que está difícil, que no, volvamos al anterior. No, lo que pasa es que uno está acostumbrado pues a lo de antes y cuesta mucho ir al cambio, ¿no? Seguramente cuando pasen de aquí 30 años y salga un nuevo Código Procesal Civil, yo voy a estar del lado de los que no queremos cambiar, que está mejor nomás este código y que el nuevo no sirve, ¿no? Pero bien, el nuevo Código Procesal Civil es un código muy sencillo. Está compuesto solamente por 2 libros, ¿no? El libro primero, que tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de los actos procesales, cuestiones como la jurisdicción, la competencia, los criterios de competencia, cuestiones como los sujetos procesales, cuestiones como la teoría de poderes y deberes de la autoridad jurisdiccional y otros, ¿no? Y el libro segundo, donde van a encontrar prácticamente todos los procesos que están contemplados en el nuevo Código Procesal Civil. ¿De qué estamos hablando? De que van a encontrar, por ejemplo, ahí que dice los procesos preliminares. Si escribo feos porque no puedo apoyar la mano, estimados colegas. Es difícil escribir sin apoyar la mano. Bien, ¿qué son los procesos preliminares? Bueno, son aquellos que se realizan en forma previa a un proceso principal de fondo. Ahí está, por ejemplo, la conciliación previa, la extensión de costos y costas y las diligencias preparatorias. Precisamente mañana van a ver una de esas diligencias preparatorias. 2, tenemos los procesos cautelares. Bueno, acá habrá que decir que en realidad los procesos cautelares son las medidas cautelares, ¿no? Mucho se ha debatido sobre si son procesos o no son procesos o son mini procesos. Al final están clasificados como procesos. ¿Y por qué hablamos sobre lo que sería si son o no son procesos? Lo que pasa es que las medidas cautelares y precautorias, como ustedes muy bien saben, son aplicadas de forma inaudita aparte, es decir, sin conocimiento de la parte contraria. Luego tenemos, por ejemplo, lo que son los procesos incidentales. Bueno, ahí tenemos algunas novedades. Por ejemplo, tenemos lo que son los incidentes genéricos, los que no están señalados ni desarrollados en la norma, y tenemos los especializados, ¿no? Hablando de la acumulación, la rendición de cuentas, la recusación, la excusa y el planteamiento de tercerías, ¿no? No es una cuestión de terceros, es planteamiento de tercerías y se acabó. Punto final. Hay una gran confusión en ese punto. Seguramente en algún momento podemos hacer otro taller sobre los procesos incidentales. Como punto número 4, y este sí es muy importante para nosotros, están los procesos de conocimiento. Dentro de los procesos de conocimiento, y aquí sí los vamos a citar porque es el que nos toca, ¿no es cierto?, hablar, el centro de nuestro conversatorio, es decir, el proceso ordinario, por un lado, el proceso extraordinario,
que si nos da un poquito de tiempo, algo vamos a comentar. Y por último, los procesos de estructura monitoria. Dentro de los procesos de estructura monitoria van a encontrar lo que es el proceso ejecutivo por un lado y el proceso, los otros procesos de estructura monitoria, cumplimiento de obligación de dar, cese de copropiedad, desalojo, ¿qué más? Resolución de contrato por falta de pago, si es que no hay alguno que me olvida. Procesos número 5 tenemos los procesos de ejecución. Aquí dentro de los procesos de ejecución van a encontrar al proceso coactivo, ¿qué otro más? Ejecución de sentencia, que en sí no es un proceso, sino parte de un proceso. Hablamos del procedimiento de qué hacer cuando ya tenemos una sentencia, ¿no es cierto?, con calidad de cosa juzgada. Y por último tenemos el cumplimiento de otras obligaciones de dar, hacer y no hacer, que en realidad no son procesos, son procedimientos. El código te enseña cómo hacer cumplir una obligación de dar, cómo hacer cumplir una obligación de hacer y cómo hacer cumplir una obligación de no hacer. Luego tenemos los procesos concursales, que ahí tenemos una gran novedad, ¿no es cierto? El proceso concursal civil, por ejemplo, ahora se ha visto enriquecido con 2 instituciones del proceso concursal comercial. Ahora tenemos, por ejemplo, lo que es el síndico y también tenemos lo que es la junta de acreedores. Entre otro cambio muy llamativo, ¿no es cierto?, está el hecho de que primero se le van a quitar todos los bienes al deudor y luego vamos a trabajar en ese proceso de sentencia para obtener la sentencia de grados y preferidos, ¿no? Antes se hacía todo el proceso y al final se le quitaba los bienes. Bueno, que ya no existían. Tenemos, por último, los procesos voluntarios, donde también tenemos grandes novedades, donde ya son competentes, por ejemplo, otras autoridades, hablando del notario de fe pública, hablando del gobierno municipal, hablando de derechos reales para estos procesos voluntarios. El juez no ha dejado de ser competente, solamente que cuando tú pretendes tramitarlo ante él, directamente te chutea a la autoridad supletoria, por decirlo así. Y por último está lo que es la cooperación internacional. Bueno, que aquí en realidad se ve qué pasaría en el derecho internacional referente a si viene una sentencia de España, a ver qué pasa acá en Bolivia, si la hacemos cumplir o no la hacemos cumplir y viceversa. Muy bien. Nos centraremos en el proceso ordinario. Ojo, enseguida vamos a proyectar el esquema del proceso ordinario. Es un esquema distinto en el diagrama que hace generalmente la Escuela de Jueces, en ese flujograma que han podido adquirir seguramente muchos de ustedes, ahí en inmediaciones del Palacio de Justicia, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí, hay unos flujogramas donde van a encontrar, pues técnicamente, cuáles serían los pasos y procedimientos para todos estos procesos. El que yo les voy a mostrar, no sé pues si decirlo, si es de mi autoría, es el que yo hice sacando y leyendo todos los artículos que están establecidos en el Código Procesal Civil. Es el que yo siempre proyectaba en todas mis clases, tanto de pre como posgrado, lo que quiere decir que uno de mis alumnos de la Domingo Sabio se dio el trabajito de hacerlo en computadora y ¡pum! Me lo mandó, me dijo, tome doctor para sus clases, ¿no? Posiblemente exista un error ortográfico por ahí, posiblemente exista una mala palabra, mal escrita me refiero, y posiblemente algún error en algún parágrafo, en algún numeral, cosas que, bueno, están ahí y las vamos a aclarar, no hay ningún problema, pero en sí agradecemos por supuesto al estudiante que nos ha facilitado, pues, que nos ha puesto ahí en computadora, lo cual nos va a servir mucho, al menos para este curso. Bien, estamos hablando del proceso ordinario, permítanme garabatear un poco más. El proceso ordinario, por ejemplo, el proceso ordinario está compuesto por 2 audiencias principales y una audiencia accesoria, ¿no? ¿Cuáles son las audiencias principales? Estamos hablando de la audiencia preliminar y estamos hablando de la audiencia complementaria. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Por otro lado, tenemos un fenómeno de que en Tarija se está dando la desaparición de la tercera audiencia. Me refiero a la audiencia de lectura completa de sentencia. Y es un fenómeno que posiblemente también acá en nuestro medio y en el resto del país
pues finalmente esto desaparezca. Porque finalmente, ¿para qué te citan? Para ir a una audiencia donde te van a leer toda una sentencia, cosa que, no sé, pues puedes mandar al procurador que saque una fotocopia al acta y ya está. No tiene mucho sentido la presencia de las partes para la tercera audiencia que está denominada para la lectura completa de la sentencia. Ojo, en este proceso ordinario civil, cuando te leen la sentencia, no tienes por si acaso que hacer el anuncio en esa audiencia de que vas a hacer uso del recurso de apelación. Eso ocurre en el Código Niña, Niño, Adolescente, en el proceso denominado el proceso común, que en realidad debió llamarse ordinario, de ahí viene lo común, lo ordinario, ¿no? Pero imagino que para no confundirlo con el que está acá, decidieron llamarlo nomás el proceso común. En el proceso común, cuando el juez dicta la sentencia, cuando llaman a esa audiencia de lectura completa de sentencia, sí o sí tú tienes que tomar el uso de la palabra si vas a apelar y tienes que decir con la palabra, señor juez, señalar a su autoridad que vamos a hacer uso del recurso de apelación. Porque si no lo haces, no lo anuncias en esa audiencia, tu recurso de apelación no va a tener éxito, no va a ser acogido, no se va a tramitar. ¿Ok? En materia procesal civil no existe tal requisito. Por eso les digo que esa tercera audiencia de lectura completa de sentencia, pues incluso yo la clasifico como una audiencia accesoria, la cual es total y completamente, no digamos que es intrascendental, ¿no? Evidentemente está ahí la sentencia en su integridad, es importante, por supuesto que sí, pero no le veo mucho sentido a que nos llamen para que nos hagan leer una sentencia. Pero bueno, ahí está. De todas formas, a partir de este momento es que nos va a correr el plazo para las posibles apelaciones. Bien, el proceso ordinario, por ejemplo, contempla los siguientes actos procesales por mencionar algunos. Podemos plantear excepciones. Podemos formular contestación. Ah, caramba, se apagó mi bolígrafo. Esperen un momento. También tenemos lo que es la rebeldía. Y por último está la reconvención. Y podríamos colocar muchas cosas más, como por ejemplo que hay casación. Muy bien. Ahora, todo esto se puede hacer en un proceso ordinario. Ya lo vamos a ver. Dios mío santo, se apretó algo por acá. Espérenme un segundo. Aquí está. Es que justo me salió un mensaje y lo activamos. Bien, vamos a comparar un poquito con el proceso extraordinario. En el proceso extraordinario, por ejemplo, no hay casación, no hay reconvención, no hay rebeldía, sí hay contestación, sí hay excepciones. Fíjense cómo se limita mucho más en un proceso extraordinario. Ojo, que mi criterio, por ejemplo, en un proceso ordinario está la verdadera discusión del derecho, ¿no es cierto? Es el proceso de mayor jerarquía, mayor extensión, el más largo, el más tedioso, el más cansador, el más pesado, según Eduardo Couture, en pequeñas definiciones que él daba, ¿no? Y es cierto. Bien, ¿qué pasa con un proceso extraordinario? Un proceso extraordinario tiene otra nomenclatura, tiene otra naturaleza jurídica. Por eso yo soy convencido que inclusive los procesos de regularización con la ley 247 no deberían ser desarrollados con un proceso extraordinario, sino que debería ser nomás desarrollado dentro de un proceso ordinario. ¿Por qué? Porque, reitero, el ordinario se comió al sumario y al sumarísimo. Y el proceso de regularización con la 247, pues será un proceso sumario. Pero, en fin, lo hacen hoy como un proceso extraordinario, ahí está. Vean si está ese proceso en el artículo, no sé, pues 369, no está, no aparece. El artículo 369, que es el que habla de los procesos extraordinarios, van a encontrar que procesos extraordinarios son los interdictos como medios y mecanismos de la posesión y el proceso de desalojo. Y no dice nada más, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Vamos con los procesos de estructura monitoria y no vayan a cometer esos errores. En un proceso de estructura monitoria, no hay casación, no hay reconvención, no hay rebeldía y no hay contestación. Lo único que hay es el plantear excepciones, ¿no? Entonces, fíjense, si bien ha habido una transformación, algunos dicen traumática, yo así lo sentí, ¿no? Porque no se olviden, por ejemplo, que el proceso ejecutivo estaba clasificado como un proceso de ejecución.
mientras que ahora el proceso ejecutivo está clasificado como un proceso de conocimiento. Cuando hicimos la consulta, pues José César Villarroel nos dijo, y también lo dice la doctrina generalizada, por cierto, que por último todos los procesos tienen un grado de conocimiento, oposición, cognición y choque. Sí, en este proceso es un poco más reducido, pero existe, ¿no? Si no, ¿cuál la idea o cómo explicamos que en el proceso ejecutivo se puedan plantear excepciones, ¿no? Y por eso él decía que el proceso ejecutivo está no más bien que esté ubicado como un proceso de conocimiento. Muy bien, ahora sí. Con todo esto ya podemos irnos a nuestro esquema del proceso ordinario. Aquí lo tenemos. De todas formas, este esquema, si es que no lo tienen, yo les voy a hacer llegar con la doctorita Glency, ¿no es cierto?, para que les pueda hacer llegar a su grupo de WhatsApp y lo puedan tener. Lo tenía aquí listo, pero por lo visto el aparato tiene que cargar un segundito. Esperaremos, por favor, y de ahí vamos a empezar pues a desarrollar lo que sería el esquema del proceso ordinario. ¿Cuál es la clave? Nosotros como abogados tenemos que conocer a cabalidad lo que es el proceso ordinario. ¿Por qué? Porque si yo conozco bien qué es el proceso ordinario, si lo conozco de principio a fin, todos los pasos que tengo que realizar y ejecutar, pues no hay ningún problema. Lo voy a tener en el bolsillo al proceso extraordinario y así también al proceso de estructura monitoria. Es que si ustedes revisan, por ejemplo, analizaremos conmigo. Si revisamos el artículo 369 del Código Procesal Civil, el cual habla de lo que son pues, los procesos extraordinarios. Voy llegando. Vamos a ver que el mismo dice lo siguiente. 369. Oh, por Dios, qué largo es el 368. Proceso extraordinario, carácter. El proceso extraordinario se sustancia en una sola audiencia en la que se concentra todo lo trámite y el pronunciamiento de la sentencia sobre el fondo de la pretensión jurídica sustentada en la demanda, así como sobre la defensa y las excepciones opuestas por la parte contraria. Se tramitará por la vía del proceso extraordinario las controversias relativas particularmente a los interdictos de conservar y recuperar la posesión. El procedimiento, el artículo 370, el proceso extraordinario se regirá por lo establecido para el ordinario en lo pertinente. Entonces, como verán, ¿no es cierto? Tenemos un montón de lineamientos, pero ojo, ¿cómo es el proceso extraordinario? El proceso extraordinario se va a remitir en lo pertinente, ¿no es cierto?, a lo que es el proceso ordinario. O sea que el extraordinario te remite al ordinario, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el proceso de estructura monitoria? Vámonos a analizar en un proceso ejecutivo, si nosotros vamos a plantear excepciones, ¿cómo va a terminar todo esto? El artículo 382 señala, ¿correcto? Dice, opuestas las excepciones, la autoridad judicial convocará audiencia que se realizará observando el trámite previsto para el proceso extraordinario. Entonces, como ustedes pueden ver, el proceso extraordinario se remite en lo pertinente a lo que es el proceso ordinario. El proceso de estructura monitoria se remite a lo que es el proceso extraordinario. Y el proceso extraordinario se remite en lo pertinente a lo que es el proceso ordinario. Entonces, si yo conozco, manejo a cabalidad y a perfección lo que es el proceso ordinario, ya me lo conozco, ya me lo sé qué es el proceso extraordinario y más aún ya me lo sé, ya me lo conozco lo que serían los procesos de estructura monitoria. Muy bien, ahora sí, vamos con el esquema, ya lo están viendo en pantalla. Señores, ese esquema se los vamos a hacer llegar a su grupo de WhatsApp por intermedio de la doctora Glency, así que no tengan pena. Lo vamos a hacer grande para que lo puedan ver. Solamente que hay que tenerle paciencia al equipo. Ahí está, perfecto. ¿Cómo empezaríamos con el proceso ordinario?
Bueno, vamos a hacer algo porque lamentablemente no se está dejando manipular como yo quiero. Lo vamos a poner acá de mi celular mejor, así que permítanme por favor un segundito. Mientras yo voy programando, no sé si alguien tiene alguna pregunta, interrogante, hasta acá. Nada, todos están callados, parece que están entendiendo todo muy bien. Ya lo tengo aquí listo en el celular, entonces vamos a compartir directamente desde mi celular. Pantalla. Iniciar ahora. Muy bien. Ahora sí, aquí está. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la imagen? Sí, doctor, se puede ver bien. Oh, perfecto, muchas gracias. Bien, señores, ahí está. Vamos a hablar del esquema del proceso ordinario, a ver hasta dónde podemos avanzar hoy día y cualquier cosa, pues lo vamos a terminar el día de mañana, no tengan pena, perdón, de pasado mañana. Ahora, ¿cómo empezamos nuestro proceso ordinario? La mayoría de ustedes dirá promover la conciliación previa. No, no, colegas. Promover la conciliación previa es un error. Y no lo digo porque yo sea enemigo de la conciliación previa. No. Hoy, más bien, gracias a Dios, hemos conciliado en un posible proceso. ¿Cómo hemos hecho para entrar a la audiencia de conciliación previa donde el conciliador, bueno, ustedes saben que tenemos una mala fama los abogados. Creen que nosotros somos la piedra en el zapato de la conciliación. Creen que nosotros somos un obstáculo para llegar a una conciliación satisfactoria. Eso es algo que nosotros tenemos que ir cambiando con el paso del tiempo. Nosotros los abogados tenemos que ser los más interesados en que las partes puedan conciliar. ¿Para qué? Uno, para que no estén en controversia y dos, para que podamos cobrar más rápido, ¿no? Entonces aquí el asunto está en saber cobrar, nada más, ¿no? Por supuesto que no es poner una tarifa fija, tú tienes que analizar las circunstancias del cliente y el problema y con ello poner una tarifa que se te tiene que cancelar un 50% de inicio en lo posible, por supuesto, y el otro 50% pues conforme avanza el proceso, cosa que se pueda pagar también al terminar, ¿no? Ya ves tú cómo cobras, cada uno tiene su propio estilo. Entonces, yo quedo en un monto con el cliente y así lo arreglemos con una llamada telefónica, tomando un café, firmando un contrato transaccional o en la conciliación previa. Si lo arreglamos, pues muy bien, a mí se me paga el monto que hemos quedado. Pero bueno, punto número 1. Este es un proceso ordinario. La conciliación previa dice que es obligatoria por regla general para todos los procesos ordinarios y para el resto de los procesos la conciliación previa es optativa. Ojo, la conciliación previa es optativa. Para el proceso extraordinario es optativa. Para los procesos de estructura monitoria es optativa. ¿Dónde lo dice? Ya hemos leído el artículo, es el 369. El código no es muy claro, pero hay que hacer la deducción. Miren, yo les leo esta parte y ustedes me dicen si la conciliación previa para el extraordinario es obligatoria o es optativa. 369, parágrafo segundo. En el proceso extraordinario se verán interdictos. Listo, ya. Sin perjuicio de conciliación previa o adopción de medidas preparatorias y cautelares. O sea, en el proceso extraordinario vamos a ver un montón de cosas, ya, los interdictos y qué sé yo. Y ojo, dice, sin perjuicio de conciliación previa o adopción de medidas preparatorias y cautelares. Entonces, pone a tres cosas en una bolsa. ¿Una medida cautelar se promueve de forma obligatoria? No. ¿Una diligencia preparatoria se promueve de forma obligatoria? No. Por lo tanto, la conciliación previa en el proceso extraordinario tampoco se promueve de forma obligatoria. Gonzalo Castellanos Trigo se equivoca, lamentablemente, nuestro gran maestro. Él en sus libros dice que la conciliación previa es obligatoria para el ordinario y el extraordinario, señores, Ramiro Arciénega lo hace bien, lo dice bien, lo interpreta de la misma forma que yo interpreto, es decir, que la conciliación previa para el proceso extraordinario es optativa. Muy bien, ahora, si ustedes están presentando su demanda en un proceso extraordinario y resulta que el juez los manda a conciliación previa,
vayan, ¿no? Vayan, no se les ocurra plantear un recurso apelando la resolución del juez, porque ojo, esto va a subir a sala y en sala va a perder 7, 8, 9 meses si no es más. Y no vale la pena que suba por tanto tiempo, aunque tú tengas razón y ellos te den la razón y le diga al juez, señor juez, aquí no hay conciliación, tramite. No vale la pena perder esos 10, 11 meses, ¿no? Si les manda conciliación, bueno, vayan, ¿no? Por último, bien si concilian, bien si no concilian, y si no, ya seguimos con el proceso. No vamos a perder 7, 8, 9 meses. Ok, bien. ¿Qué más? ¿Por qué no voy a promover la conciliación previa? No la voy a promover porque yo, si hago eso, es como dar un anuncio y una advertencia a la parte contraria. Aquí es donde siempre hacemos el ejemplo del arquitecto. Muchos lo han escuchado, muchos no lo han escuchado. Los que no han escuchado, atiendan. Y los que ya lo saben, bueno, cánsense de escucharlo. Yo, Marco Antonio Reyes Gutiérrez, contrato un arquitecto para que me construya una casa bajo la modalidad de llave en mano. La construcción me cuesta a mí $50,000. Me lo tienen que entregar en un mes. Lo que pasa es que son materiales prefabricados que van a entrar al país, me lo van a ensamblar y listo. Hemos firmado un contrato donde yo he anticipado el 50%, $25,000, ¿no? Llega la hora de la hora, pasan más de 30 días en el lugar de la construcción, no hay un solo ladrillo puesto. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Autotutela, no puedo, está prohibido por la ley. La justicia por mano propia, artículo 1282, no. Sí hay excepciones, el 985, el 986, ya, pero no es el caso. Bien, vamos con la autocomposición. O sea, voy a ir amistosamente a hablar con el arquitecto. ¿Qué diablos ha pasado? ¿Por qué no me ha construido mi casa? Lamentablemente el tipo estaba de luna, más yo de luna, hemos chocado fuertemente y no nos queremos ver ni en pintura. Falló la autocomposición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que promover la heterocomposición, es decir, que intervenga el órgano judicial como tercera ratio y ponga una solución a esta controversia. Bien, este es un proceso ordinario. Conciliación previa es obligatoria, así lo dice el 234 y siguientes, 292, 294, 296, Código Procesal Civil. Ok, no voy a cometer el error de promover la conciliación previa porque eso sería una metida de pata, pero de las 4. ¿Por qué? Señores, si yo promuevo la conciliación previa, ese arquitecto va a ir donde un abogado y le va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es este memorial de conciliación previa? ¿Por qué me están llamando? Y el abogado le va a decir, bueno, señor, aquí han presentado la fotocopia de un contrato donde usted tenía que construir, tenía que entregar y no ha hecho nada. ¿Qué ha pasado? No, he tenido algunos problemas, que la pandemia, que la aduana, que no sé qué. Y bueno, ¿y qué va a pasar? Yo como arquitecto ya no le quiero hacer nada a ese señor, ha metido temas hasta políticos a mi madre, a la madre de mi madre y la madre de la madre de mi madre. Entonces, nada, no quiero yo construir nada y es más, no quiero devolverle nada. ¿Me van a meter preso, doctor? ¿No? Entonces el abogado le dirá, no lo van a meter preso porque este es el incumplimiento de un contrato civil. Pero bueno, vámonos al peor escenario, le va a decir el abogado. Así como usted dice, ha recibido los $25,000. Así como usted dice que justifiquemos o no, directamente nos van a demandar posiblemente una resolución de contrato más el pago de daños y perjuicios. Muy bien. ¿Cuál sería el resultado más negativo? La demanda va a salir probada, tiene que devolver usted $25,000 más $5,000 por concepto de daños y perjuicios. Ok, correcto. Entonces, de repente el abogado le va a decir al arquitecto, bueno, usted me dice que no quiere pagar, entonces vámonos por una salida que le convenga. ¿Tiene casa, señor arquitecto? Sí, tengo una casa. Bueno, véndala, póngala a nombre de otra persona. ¿Tiene plata en el banco, señor arquitecto? Sí, tengo unos cuantos miles de dólares. Vaya y saque toda la plata del banco, ¿no? ¿Tiene algún vehículo a su nombre? Sí, por supuesto. Bueno, véndala o póngala a nombre de tercera persona. ¿Por qué? Porque en materia civil la responsabilidad es de carácter objetiva, es decir, patrimonial. La sentencia finalmente va a constituir una suma de dinero, ¿no? Entonces, esa sentencia con gran probabilidad va a decir que a tercero día devuelva el arquitecto $30,000. Y cuando vayan a buscarle bienes al arquitecto, pues
va a decir, muy bien, vuélvanme plata. Toda la plata salió del banco, todos los bienes han sido vendidos. Ustedes me dirán, ah, pero está la acción oblicua, o perdón, la revocatoria, ¿no es cierto? Está la acción pauliana o revocatoria. Sí, pero tienes que probar, tienes que demostrar, hay que hacer otro proceso, ¿no es cierto? No solamente es decir, ah, le ha vendido a su mejor amigo. ¿Correcto? Entonces, reitero. Se supone que un buen abogado que va a tratar de asesorar de la mejor forma a su cliente, lo va a tratar de convertir en una persona insolvente, ¿no? El que nada tiene, nada debe. Por eso es que yo, como abogado, no puedo cometer la torpeza, si es que no tiene otro nombre, de agarrar y promover mi conciliación previa, porque como les digo, ese es un anuncio de la guerra, sea que lleguemos o no lleguemos, pero estamos poniendo sobre aviso a la parte contraria, lo que quiere decir que la parte contraria pues va a aprovechar o va a intentar devolverse en una persona insolvente para no ser dañado económica ni patrimonialmente. ¿Se entiende? Yo creo que sí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que yo debería hacer como abogado? Lograr la imposición de una medida cautelar o precautoria. Tiene que tener bienes el futuro demandado, ¿correcto? Porque si no tiene bienes, yo tengo que ser sincero con mi cliente y decirle, mire, podemos hacer el proceso, tenemos buenas probabilidades de que salga una buena sentencia, sí, es evidente, pero si el señor no tiene nada a su nombre, no tiene plata en el banco, nuestra sentencia se convierte en una sentencia ineficaz, una sentencia que no se puede materializar, lo que quiere decir que posiblemente vayamos a litigar mucho y ganemos, pero que lamentablemente esa sentencia sea un saludo a la bandera, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, por eso, yo franco con el cliente, si el cliente me dice, no, doctor, está muy bien, gracias por avisarme, no quiero que se quede ahí, de repente algún día compra algo, se casa, hereda, son posibilidades, por supuesto, hagamos el proceso, pero que sea el cliente el que toma la decisión en base a la buena información que le da su abogado. Muy bien, entonces lo primero que yo debería lograr es la imposición de una medida cautelar o precautoria. Ojo, el artículo 310 en su parágrafo segundo dice que si yo logro la imposición de una medida cautelar o precautoria antes de la demanda, tengo 30 días para que se formalice mi memorial de demanda, ¿correcto? De lo contrario, pues la medida cautelar o precautoria va a caducar. Muy bien. Luego, si es pertinente, podré lograr la aplicación de algún proceso, de alguna diligencia preliminar. Miren, ahí está un error. Ahí dice proceso preliminar. Bueno, es que está ahí como título, está muy bien. Como proceso preliminar puedo hacer la medida cautelar, puedo hacer la diligencia preparatoria y una vez que tenga consolidada ambas, ojo, siempre y cuando sean pertinentes y posibles, ya recién voy a ir a promover lo que es la conciliación previa. ¿Ok? Recién, como dice la ley, no es que no estoy cumpliendo o estoy pasando por encima de la ley, voy a ir a promover la conciliación previa como la norma establece. Ojo, la recomendación, por favor, revisen el artículo 293, porque hay casos donde inclusive, aunque se habla de un proceso ordinario, no estamos obligados a conciliar, ¿no? Por ejemplo, les cito el 293, numeral 6. Si la parte contraria tiene domicilio en otro departamento o es un domicilio desconocido, yo no estoy obligado a promover la conciliación previa, ¿correcto? Directamente plantearé mi memorial de demanda. Muy bien, entonces hay que revisar el artículo 293. Si hablamos de la rendición de cuentas, que es un proceso incidental, pero no hay un proceso abierto para yo plantear en vía incidental la rendición de cuentas, puedes plantear la rendición de cuentas como un proceso ordinario, ¿no? Y ojo, la conciliación previa es optativa. Revisen, a ver si lo encontramos, creo que es el 359, sí, tendría que ser por ahí. Aquí están procesos incidentales. Habrá que revisar el artículo 359.
8, a ver, déjenme ver un segundo. Aquí está. El 358, parágrafo quinto, hablando del proceso de rendición de cuentas, proceso incidental, por cierto. La parte actora podrá optar directamente por la vía ordinaria, previa conciliación, si así lo viere conveniente, ¿no? Entonces ahí tenemos otro proceso que puede ser como proceso ordinario, donde tenemos una conciliación optativa, ¿ok? Muy bien. Bien, una vez promovido cualquiera de estos procesos, la conciliación previa, que generalmente es obligatoria, ojo, nos vamos ya a lo que es el memorial, o perdón, sí, la parte de la demanda. La conciliación previa es un proceso confidencial, la conciliación previa entran generalmente las partes. Yo soy un convencido que los abogados tienen que entrar, ¿no es cierto? Porque se supone que ellos conocen también de las consecuencias de llevar un proceso hasta las últimas, ¿no? Todo el gasto, el tiempo y el dinero que se gasta en llegar a un proceso, pues hasta, no sé, hasta el amparo, por decir algo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Finalmente vamos a presentar nuestro memorial de demanda. El memorial de demanda con todos los requisitos establecidos en el artículo 110. Hay que tener mucho cuidado de esto, ¿no? Yo algunas veces veo en el grupo de WhatsApp donde hay reacciones, ¿no es cierto?, de nosotros como colegas, donde dicen, ay, ahora resulta que, ayer o antes de ayer vi, creo, resulta que ahora tenemos que poner la V, el manzano, el número de lote del demandado para que nuestra demanda no sea observada. Señores, eso es algo que estaba pues podríamos decir desde el 2016, ¿no? Podríamos decir desde que ha salido el famoso instructivo, el 002/2016, que es el que habla precisamente de la descentralización de juzgados, donde técnicamente, pues, los jueces que están, qué sé yo, por Palmasola, por la Ocebol, por el Plan 3000, por la Molienda, por la Radial 17,5, ¿no es cierto? Ellos tienen Vs específicas que son de su competencia y atribución gracias a ese instructivo, el 002/2016, si no estoy mal en el número, ¿no? Pero ojo, ha salido ya otro instructivo, ¿no es cierto?, que es de 2017, el cual ha dicho que aunque mi demanda tenga que ser supuestamente de competencia del juez de la Pampa de la Isla por la V, yo igual puedo presentar esa demanda en el centro de la ciudad, en el palacio, en recepción de causas, y puede sortearse a los juzgados del centro, ¿ya? Entonces, bueno, ¿por qué los jueces ahora piden V, manzano, lote y demás? ¿No es cierto? Era para ver si está dentro de su jurisdicción o no. Porque si bien yo puedo presentar un proceso que de acuerdo a la V le toca al juez de la Pampa de la Isla, lo llevo al centro, no puedo hacerlo viceversa, ¿no? No puede ser que un proceso que yo tenía que presentarlo en Palma Sola, lo presente en el juez de la Radial 17,5. Eso no puedo, ¿no? Ni tampoco un domicilio o V dentro del cuarto anillo que me tocaría nomás en el palacio, ¿no es cierto? No puedo llevarlo a un juzgado descentralizado. Por eso es que te piden la V, la manzana y el número de lote. Y ojo, hay jueces que van más allá. Te dicen, no has señalado el color de la puerta, la fachada, el tipo de calle. Entonces es increíble, ¿no? Es increíble, sobre todo en familia, ¿no es cierto? Un proceso que tiene el principio de no formalismo, lo que quiere decir que es total y completamente opuesto al proceso civil. El proceso civil es un proceso formalista y ritualista acabado, pero ojo, ya tiene mucha flexibilidad, así lo dice el artículo 5, ¿no?, del Código Procesal Civil. El proceso familiar es un proceso donde gobierna el no formalismo, pero aún así el juez, antes de admitir tu demanda, te pone muchas, pero muchas observaciones o requisitos para que él pueda admitir la demanda. A mí cuando me hacen esas cosas, pues de forma muy sarcástica, le digo al juez, ¿no? Es una casa de 2 pisos, color amarilla, la pintura está chorreada, está gastada, la calle es de tierra y cuando llueve se junta el agua, le pongo, ¿no? Entonces, lo hago a título de sarcasmo, pero ojo, siempre lo hacemos de forma educada, ¿no? En ningún momento le faltamos el respeto a la autoridad jurisdiccional. Eso quede claro, por favor. Bien, ahí está nuestro memorial de demanda, cumpliendo los requisitos del artículo 110. Con el tema de la pandemia, los que están en ejercicio ya saben,
hay que colocar el número de celular con un WhatsApp, hay que colocar el correo electrónico. Es más, en las redes sociales supuestamente ya ha salido un programa mediante el cual tú puedes presentar tus memoriales de forma digital. Dice, yo no me confío, ¿no es cierto? Todavía que tenga un poquito más de aplicación para que lo podamos hacer de esa manera, pero aún así, a la antigua, digamos, ¿no? Prefiero lo físico, prefiero el papel. Bien, y además de ello, no se olviden que igual tu demanda, con toda la documentación que vas a adjuntar, lo tienes que quemar en un CD, ¿no es cierto?, para poder presentar como causa nueva, al menos si vas al Palacio de Justicia. Muy bien. Novedades, sí, las que todos ya sabemos. Ahora, en el memorial de demanda, ya tenemos que ofrecer todos, pero absolutamente todos los medios probatorios, ¿no? Antes solamente era la prueba documental y luego, después del auto de relación procesal, ya ofrecías los demás medios probatorios ratificándote en la documental. Hoy, ¿no es cierto?, la novedad es que como se hace como era en el proceso sumario. Con tu demanda ya ofreces toda tu caballería, toda la carne al asador, todos tus medios probatorios, así lo dice el artículo 111. Presentada tu demanda, puede que la misma sea calificada como una demanda defectuosa. Estamos analizando el artículo 113 del Código Procesal Civil. Les comento que esto es muy habitual. Yo no sé cuál es la idea de nuestros señores jueces, con todo respeto, por cierto. Pareciera que ellos tienen mucho trabajo, tienen mucha carga procesal, es cierto, no es que pareciera, y tratan de observarnos algunas cosas como que, ay, todavía que no entre este procesito más, ¿no? Mientras tanto sigo trabajando en otros, que se vaya a dar una vuelta subsanando algunas observaciones. Es que yo he podido analizar, si bien han podido escuchar parte de mi hoja de vida, tengo el respaldo académico, me dedico bastante a lo que es el pre y el posgrado, pero ojo, yo estoy en ejercicio, queridos colegas, así que por eso les hablo, como quien dice, con conocimiento de causa. Hay cada observación que te hace el juez que pareciera que te pone un montón de obstáculos para no dar cabida a la acción, ¿no? El acceso a la justicia es un derecho fundamental. Entonces, no puede ser posible que el juez te esté poniendo tantos peros para poder admitir una demanda. La anterior vez hemos presentado una demanda de reivindicación. El juez me ha exigido toda la documentación original, siendo que le dije que está en el banco en custodia. Le presenté hasta un sellito del banco de las fotocopias, ¿no? Me ha pedido el último impuesto. O sea, por ejemplo, estamos ahorita en el 2021. Se supone que yo tengo todo el año 2021 para pagar el impuesto 2020, pero él ya quería que pague mi impuesto 2020 antes de meter mi demanda, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver mi impuesto con que vaya o no mi acción reivindicatoria? No entiendo, ¿no? Pero bueno, hemos justificado, hemos presentado, hemos hecho algunas observaciones, hemos tenido también un poco de sarcasmo, ¿no es cierto? Ha sido una resolución muy interesante, hasta nos pidió el juez el pago de cuantía, ¿no? Es que pareciera que tienen ellos sus taipeos, qué sé yo, que sacan y observan a todos con lo mismo. Era un proceso de reivindicación y me pidió el pago de la cuantía. O sea, es un proceso sin cuantía, es cuantía indeterminada, ¿no? La cuantía es para aquellos procesos donde hay una pretensión netamente pecuniaria, o sea, solo dinero. Una acción de reivindicación es de una cuantía indeterminada. No vayan a pensar ustedes que van a colocar el valor de la casa que están queriendo recuperar. No, lo que quiero recuperar es el derecho de ejercicio que yo tengo sobre esa casa. Por lo tanto, eso no se puede contabilizar en una suma de dinero. Y cuando es cuantía indeterminada, pues no se paga cuantía. Así de simple, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos problemas porque todas las demandas salen con decretos de demanda defectuosa por cosas que a veces ni siquiera ameritan. Y son muy pocos los jueces que te dicen, por ejemplo, usted no ha cumplido con el 110 numeral 6. Ah, qué lindo. Como ser no expuso tal cosa. Así me puso una vez un juez y vieran ustedes, lo felicité, lo aplaudí todo ahí en mi memorial, ¿no? No como otros, se observa la presente demanda y da cuenta que no se cumplió con los requisitos del 110. Ah, ya, perfecto. ¿Pero cuál? ¿Cuál de todos? ¿No? No son precisos. No te observan, por eso les digo, por observar. Vamos. Finalmente, en caso de que nuestra demanda esté bien, con todos los requisitos que la ley establece, pues el juez debería dictar en un plazo de 24 horas, pues el decreto de admisión, ¿no? Y fíjense ustedes, no es ya el auto de admisión, no debería salir en 5 días.
es un decreto o proveído de mero trámite. Ojo, esto lo hemos preguntado nosotros a Andrés Valdivia Calderón de la Barca. Esto está bien, doctor, porque incluso en el flujograma de la Escuela de Jueces dice admisión de demanda 24 horas, ¿no? Lo que quiere decir que esto se hace mediante un decreto, ya no un auto de admisión. Y cuando lo preguntamos al doctor Andrés Valdivia Calderón de la Barca, le dijimos, oiga, doctor, ¿por qué esa evolución, ese cambio? Porque ya no es auto de admisión, ¿por qué es decreto de admisión? Él dijo, simple, sencillo, lo que pasa, por último, ¿qué es una admisión de demanda? Es un traslado. Por lo tanto, la autoridad jurisdiccional no tiene que tomarse tanto tiempo para admitir su competencia y correr en traslado. ¿De dónde sacamos que es decreto? Revisaremos el artículo 363, parágrafo segundo. Ahí vamos a encontrar la respuesta. Dice, dictada la providencia de admisión de la demanda. Dictada la providencia. No dice el auto. Es una providencia o decreto o proveído de mero trámite. Como les señalo, eso está confirmado en el flujograma que se les ha dado en la Escuela de Jueces a los jueces para ver el flujograma del proceso ordinario. Entonces, imagínense cómo está esto. Pero los jueces en los hechos, en la vida real, siguen con la palabra vistos por delante y siguen supuestamente sacando dentro de los 5 días, sacando un auto de admisión. No estoy diciendo que sean flojos, no estoy diciendo que sean vagos. Ojo, lo que pasa es que el juez tiene mucho trabajo, ha sido superado ampliamente pues por la gran cantidad de procesos que tiene y que conoce diariamente, ¿no? Es una misión imposible sacar las resoluciones judiciales dentro de los plazos que establece el artículo 212. Precisamente, el artículo 212 en su parágrafo primero es el que señala qué qué plazos tiene la autoridad jurisdiccional para sacar el decreto de admisión, 24 horas, y en su parágrafo segundo están los plazos para lo que sería, pues, los autos, sea interlocutorio o sea definitivo. Vamos con el siguiente paso. Nos tocaría ver lo que es, a partir de la fecha del decreto de admisión, ojo, que es auto en la vida real, nos corren 2 plazos procesales. El primero, al oficial de diligencias. El oficial de diligencias tiene 10 días para lograr la citación de la parte demandada. Ojo, no es que el oficial de por sí solito se va a dar los recaudos de ley, se va a ir en el taxi, va a sacar las fotocopias legalizadas y lo va a citar. No, ¿no es cierto? Porque no hay recursos económicos para eso. Entonces se supone que es el sujeto activo el que tiene que dar pues los recaudos de ley. Pero es curioso, la redacción de este artículo 117 está en ese sentido, ¿no? Y lo más chistoso es que corre desde la fecha del auto de admisión, ¿no? Algo que está mal, pues no, todos sabemos que las fechas de las resoluciones judiciales salen pues con fecha anterior y no salen con la verdadera fecha. A ver, revisaremos, por ejemplo, el artículo 117 en su parágrafo segundo. Permítanme, ya estoy llegando. Aquí está el 116, 117. Hablando de la citación y el emplazamiento, parágrafo segundo, se practicará bajo responsabilidad en el plazo máximo de 10 días computados a partir de la admisión de la demanda, salvo fuerza mayor u orden expresa en contrario, ¿no? En teoría, según el código, sale el auto de admisión y el oficial de diligencias tiene 10 días para cumplir con esa citación. ¿Pasa en la vida real? No. El auto de admisión va a salir, ¿hoy qué fecha estamos? Estamos en 21 de abril. En teoría, si es que hoy ha entrado la demanda, 21, 22, 23, 24, 25, 26, tendría 5 días el juez para sacar. Ojo que hay un sábado y domingo de por medio, entonces 2 días más, ¿no? Pero lamentablemente, en teoría sale en los próximos 7 u 8 días, pero en la vida real lo vamos a ver de aquí 2 semanas, 3 semanas, a veces un mes, ¿no? Entonces, no podríamos decir que el oficial de diligencias cumple con esto porque ni siquiera tiene la resolución con la fecha que el juez saca. Uno. Otro. Esto de los 10 días, ojo, es de acuerdo al cómputo del artículo 90. El artículo 90 en su, no sé si es el parágrafo segundo, ya me estoy chipando. El artículo 90 establece cómo se da el cómputo de los plazos procesales. Permítanme confirmar la información. Artículo 90 está por acá. Ya.
Así, el parágrafo segundo, ¿no? Entonces, el parágrafo segundo establece el cómputo de los plazos procesales de la siguiente forma. Es decir, si estamos hablando de plazos entre 1 hasta 15 días, vamos a hacer el cómputo solamente los días hábiles, es decir, no se cuenta sábado ni domingo, ni los feriados. Ahora, si los plazos sobrepasan los 15 días, es decir, de 16 en adelante, el cómputo se hace días calendario. Lo que quiere decir que contamos sábado, domingo, feriados. Y ojo, si el último día es un día inhábil, pues esperamos al primer día hábil siguiente hasta el último momento hábil del día. Lo que quiere decir que nosotros tendríamos que estar esperando posiblemente hasta bueno, ahora estamos con horario continuo, ¿no? Hasta las 4 de la tarde se trabaja, pero salió una resolución donde técnicamente media hora antes, pues plataforma de recepción de memoriales y causas, pues se cierra, dice, ¿no? Pero bueno, así está la cosa. Entonces tendríamos hasta el último momento hábil para presentar del primer día siguiente. Bien, el otro plazo procesal, y este es muy controvertido, por cierto, es el que se le establece al sujeto activo. Estamos hablando del artículo 247, el parágrafo primero. Este artículo es muy mal interpretado por muchas autoridades jurisdiccionales y también por muchos abogados, ¿no? Pienso y considero, por supuesto, no soy dueño de la verdad, pero creo que así está la cosa. Ustedes me dirán si es correcto. El artículo 247 habla sobre el instituto que es la extinción por inactividad, ¿no? Les doy lectura. Procedencia, extinción por inactividad. Quedará extinguida la instancia cuando la parte no cumpla con las obligaciones destinadas a la continuidad del proceso en los siguientes casos. Numeral 1. Transcurridos 30 días a contar desde la fecha de admisión de la demanda principal. La o el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación de la parte demandada, ¿no? ¿Qué observaciones hacemos acá? ¿Cómo van a computar? Pues desde la fecha de admisión. Ya sabemos que esa fecha de admisión es mentirosa porque sale con fecha atrasada, ¿no? Entonces, si sale con fecha atrasada, ¿cómo te van a dar solo 30 días? Debería ser 30 días desde tu notificación con la fecha de admisión. Y ni siquiera no 30 días, porque hay casos que no amerita. ¿Cuál es la mala interpretación? La mayoría cree que son 30 días para citar. No tiene que ser interpretada en ese sentido. ¿Por qué? Porque dice que son 30 días para cumplir con nuestras obligaciones para lograr que se practique la citación, ¿no? Nuevamente, la o el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación. ¿Cuáles son pues las obligaciones que la ley me impone para que practiquen la citación? ¿Acaso no es contradictorio con el 117? ¿Acaso el 117 no dice que el oficial tiene que ir solito en los próximos 10 días? ¿Acaso mi demanda estaba mal, pero si el juez ha sacado el decreto de admisión, ¿no? Entonces no concuerda. Dice que la ley me impone obligaciones para lograr que se practique la citación. ¿Cuáles son? Ir a buscarlo al oficial de diligencias que me dé día y hora en su agenda para que yo lo lleve o le dé el dinero, ¿no es cierto?, para que él haga la citación, saque las fotografías y ponga al testigo de actuación de fácil identificación. ¿Correcto? Correcto. Entonces, no puede ser que me den 30 días para citar, me dan 30 días para cumplir con mis obligaciones para lograr la citación. Es que, ¿qué tal si yo estoy demandando a 6 personas, las cuales no conozco su domicilio y necesito oficios al CEDESI y al CEGIP, además de hacer, qué sé yo, el acta de juramento de desconocimiento de domicilio? Son requisitos que establece la ley, ¿correcto? ¿Y qué tal si la secretaria está con baja médica y no me hace los oficios? Y esos oficios no salen pues en un día, salen en 2, 3 días, a veces tarda una semana. No se olviden que además siempre queman, ¿no es cierto?, el Tribunal Departamental Electoral, ¿no es cierto? Entonces a veces hay esos problemas. Por otro lado, también no se olviden que el oficial de diligencias no va a decir, ya venga mañana y nos vamos. Me va a dar pues un plazo dentro de los 10 días, 10 más, ya están mal acostumbrados, ya no están después de un mes o un mes y medio, porque no tienen campo en su agenda, ¿no? Cuando en teoría no deberían darnos un plazo mayor a 10 días, como establece el 117, ¿no? Pero bueno, entonces esto es
una mala praxis es mal que nosotros interpretemos que son 30 días para citar. Señores, no son 30 días para citar, son 30 días para cumplir con nuestras obligaciones para lograr la citación. Pero si ustedes ya huelen que algo está mal en el juzgado, tienen que hacer constar ahí en el expediente que se sacó día y hora con el oficial de diligencias para tal fecha, habida cuenta que existe la imposibilidad en su agenda, ¿no? Porque dice que el oficial tiene más de 10 días por fuerza mayor. ¿Cuál sería la fuerza mayor? Que no tiene espacio, ¿no? Pero hacerlo constar en el expediente para ver que yo estoy dando movimiento al proceso. Y ojo, esas certificaciones del CERES y del CEGIP, quién sabe, me dan hasta 2 domicilios, ¿no? Donde tengo que ir con el oficial a ambos domicilios, donde el oficial tiene que hacer un informe al juez de representación, ¿no es cierto? Entonces, hay una mala y pésima interpretación si nosotros decimos que son 30 días para citar. No son 30 días para citar. Son 30 días para cumplir con nuestras obligaciones para lograr la citación. Muy bien, vamos con las clases de citación. Esto se me movió, lo vamos a poner aquí abajo. Esto viene acá. ¿Qué es la citación? ¿Qué es la notificación? La citación es el primer acto procesal que tiene por objetivo, ambos forman parte de los medios de comunicación procesal. La citación es el primer acto procesal, el cual tiene por objetivo el anoticiar a la parte contraria sobre la existencia de un proceso judicial en su contra. Esto con fines de que esté a derecho y asuma defensa. Por regla general, esta se realiza en el domicilio real, ¿no? Es decir, en su residencia, que es el lugar donde vive, habita y pernocta, o en su trabajo, que es el lugar en el que es habido la mayor parte del tiempo. Entonces, muchas veces viene el cliente todo ofendido, ¿no es cierto? Se quiere sacar la madre porque dice, ¿cómo van a ir a mi trabajo? Que mi jefe, que me han hecho pasar vergüenza, que esto es un daño, pero tremendo. No, señores, ese es tu domicilio, ¿no? Es tu domicilio real y por lo tanto el lugar indicado, si no conocen tu casa, es irte a buscar a tu trabajo. Así que no hay nada de ilegal, no hay nada de malo, no hay ningún daño y perjuicio. Bueno, hay estigmas que la gente ve si te citan, ¡ay, qué barbaridad! Pero bueno, eso es cosa distinta que la norma pues no contempla, ¿no? ¿Qué es la notificación? Son todos los posteriores actos de comunicación procesal, el cual tiene por objetivo el anoticiar a las partes sobre el estado actual del proceso. Por regla general, esta se realiza en estrados judiciales, ¿no? Y excepcionalmente será pues en el domicilio procesal. En teoría, el juez, esto está en familia, no dice nada el Código Procesal Civil. El Código de las Familias dice que el juez debería sacar una resolución fundamentada del por qué hace llegar una notificación a el domicilio procesal de la parte y no lo notifica por tablero como establece la regla general, ¿no? Clases de citación, tenemos la citación personal, que es cuando encontramos a la parte en vivo y en directo y le hacemos la citación. Tenemos la citación por cédula, ¿no? Ahora nos evitamos directamente. No está la persona interesada. Si sale otra que es mayor de edad, tiene 18 años, pues ella puede recibir la citación, no hay ningún problema por cédula, o también lo podemos apegar, ¿no? Ya no podemos dejar al vecino ni a mayor de 14 años. Tenemos la citación mediante edictos, donde también han habido cambios. Ahora ya no son 3 publicaciones, solamente son 2 publicaciones con intervalos no menores a 5 días. Tenemos la citación por comisión, esta es la que se va a realizar en otro distrito jurisdiccional. No sé, pues de repente vive en Montero, de repente vive en El Torno, de repente vive en Sucre, qué sé yo, pues se hace una citación por comisión. Algunos preguntan, doctor, disculpe, ¿podemos plantear un incidente de nulidad si es que el oficial de diligencias de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se ha ido hasta Guarnes a hacer una citación, siendo que debió ser el oficial de diligencias de este juzgado? La respuesta es no. El acto procesal, aunque irregular, ha cumplido con la finalidad por cual tenía por destino, ¿no? Lo que quiere decir que nada, ¿qué vas a decir? Yo era otro el oficial, ¿te has enterado o no te has enterado? Te has enterado. Por lo tanto, tu incidente de nulidad, pues técnicamente puede caerse. No hay que arriesgarla en ese entendido, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos la citación tácita. Sí, esta es novedosa, está en el artículo 80. En el antiguo Código de Procedimiento Civil existía también algo como la citación tácita, pero no tenía un nombre como el que está ahora, ¿no? El que está ahora es mucho más claro.
Lo que quiere decir que si la parte demandada presenta cualquier memorial, ¿no? Asumiendo una postura, un medio de defensa o lo que sea, ya se lo da por citado tácitamente. Artículo 80, citación tácita. Si la parte demandada o reconvenida compareciera ante la autoridad judicial para contestar o poner excepciones o asumir alguna forma de defensa, se la tendrá por citada en forma tácita con la demanda o reconvención, ¿no? Entonces, técnicamente, esas serían pues las 3 clases, o qué digo, 1, 2, 3, 4, las 5 clases de citación. Bien, estamos con 9 de la noche, casi con 15 minutos. Yo creo que hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy conmigo. Nos falta, sí, prácticamente es casi la mitad del esquema que estamos proyectando. Dejaríamos para el día viernes, pues la continuación y la culminación hasta la lectura completa de sentencia. No sé si hasta acá tenemos algunas preguntitas, podemos absolver una que otra dudita. Y si no, pues terminaríamos por el día de hoy. Cedo la palabra si alguien tiene alguna consulta. Bien, perfecto. Si no tenemos ninguna consulta de por medio, vamos a aprovechar para quedar, ¿no es cierto?, en este punto y nos estaríamos reencontrando conmigo el día viernes, sí, el día viernes. Si no hay otra disposición distinta, pues está programada para las 19 horas, pero estén atentos, por favor, a su grupo de WhatsApp por si nos estaríamos reuniendo en una hora distinta. Bien, entonces, muchas gracias a todos por su participación. Mañana los va a esperar el doctor Andrés Lara para que puedan ver las diligencias preparatorias, sobre todo el reconocimiento de firmas y rúbricas, y luego retomamos conmigo el día viernes para que podamos ver pues lo que sería la culminación del juicio oral en Bolivia. Ya vamos a hablar ahí de la audiencia preliminar, la audiencia complementaria. Ahí les voy a compartir, por ejemplo, qué pasa en la conciliación intraprocesal. Les voy a comentar también cómo se está haciendo los procesos de estructura monitoria, porque se da bastante este fenómeno de la réplica y la dúplica, que no está en el procedimiento, pero que es muy necesario para poder terminar de exponer algunas cuestiones y para que el juez asuma una convicción para pasar al siguiente acto jurídico procesal. Bien, colegas, les deseo un reparador descanso, el mayor de los éxitos, y nos reencontramos con el programa el día de mañana con el doctor Andrés Lara. Muchas gracias y muy amables por participar en este evento. Doctor, muchísimas gracias. La verdad que excelente su disertación. Quedamos un poco con deseo a más, que nos quede un poquito para el día viernes. Gracias, doctor, por todo. Listo, perfecto. Buenas noches a todos. Adiós.